Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos a Generación MMA, un programa en el que vamos a hablar de Stipe Miocic y de Jon Jones. Vamos a hablar también de Aljamain Sterling y Sean O'Malley y, por supuesto, también vamos a hablar de la derrota de Adesanya que ocurrió hace unas semanas, cómo ha conseguido reponerse de esa derrota y como esos peleadores le gustan mucho a Alex Alcón, pues le hemos invitado a que venga hoy en sustitución de Humber, que no ha podido venir hoy, pero que seguirá viniendo todo el mes. ¿Cómo estás, Alex? La verdad que tengo muchas ganas porque es un tema que me llama mucho la atención, sobre todo el de Adesanya, después de no haber dicho nada en la conferencia de prensa. Sí, y por fin empiezas a saber un poco más, aunque te digo que a ti, espectador, concretamente a ti, no al resto de personas que lo está viendo, que hablaremos también a partir de las declaraciones de Eugene Bareman, que está siendo últimamente su portavoz oficial. También traes sección. Sí, traigo una sección que está basada en esa pelea de Adesanya, porque se me ocurrió a raíz de eso, y es sobre las diferentes guardias, y uno de los peleadores que he traído es Strickland. No estamos solos, el hombre callado en el centro de todo es César Alonso, que, por cierto, tuvimos entrevista en Generación Raw la semana pasada grabada y se estrena este martes. O sea, si lo estás viendo este vídeo en martes, ya la tienes. Generación Raw con Yados. Pues fue, o sea, como poco va a sembrar opiniones de diversos tipos. Ha habido algunas negativas, algunas positivas. A mí me pareció, por lo menos, interesante de ver. Creo que la gente debería escucharlo y hacerse su propia opinión. Bueno, si no quieren escuchar, que no lo escuchen, pero desde luego es una entrevista muy interesante. Los Generación Raw tienen eso que se hablan de muchos temas, se intima muchísimo. Hubo preguntas incluso que pusieron incómoda más de uno aquí, ¿eh? Pero bueno, me acompañaste en esta entrevista y veremos qué tal funciona el programa. Si lo estáis viendo, como digo, este martes, aprovechad y darle un visionado. Vamos directamente a lo que estábamos hablando. A Stipe Miocic le preguntan, de cara a ese anuncio oficial que se hizo hace unas semanas de una pelea que ya se sabía, le preguntan, ¿por qué vuelves después de tanto tiempo, 2 años y medio sin pelear? Pero es verdad que yo no tenía una sensación de retiro por parte de Miocic. Él no se había retirado. Nunca lo había dicho, nunca lo había dejado caer. En ningún momento no ha dicho ninguna declaración en la que, o sea, nada apuntaba a que se fuera a retirar. Todos dábamos por hecho que iba a volver en algún momento. Sí, pero por lo que sea, igual Miocic ha habido algún mes que no ha entrenado. Quiero decir, da la sensación que estaba apartado de las MMA. Yo creo que en parte al final también es lo que estábamos hablando. Cuando ha tenido un KO tan fuerte o ha tenido esos momentos, y más con la edad que tiene, tienes que replantearte tu carrera, tu estilo, cómo te ha afectado ese KO para poder seguir peleando, si vas a poder pelear como peleabas antes, y al final es un punto de inflexión que a muchos peleadores después de un KO de ese estilo no han sido capaces de reponerse. Claro, ponemos la situación. ¿Por qué estamos contando esto? Porque él ha sido el campeón que más veces ha defendido el título, por lo tanto, de alguna forma se queda casi con el estatus de mejor peleador de la historia de esa división, pero es verdad que no se puede hablar así. Primero porque por un lado está Fedor Emelianenko, por otro lado está Daniel Cormier, por otro lado está Caín Velázquez, el momento de Brock Lesnar. Es verdad que es una división que no ha tenido mucha gente que defendiese el título, era una división que tiene ese talento extraño que a veces son los mejores peleadores, pues son los más grandes, pero a veces falta calidad técnica, y él se ponía ahí, en ese lugar que ocupa, pero con Daniel Cormier ya lo pasó mal, tuvo que conseguir ganar esa trilogía, y ahora contra Ngannou, cuando lo noquea de esa forma, yo creo que él se ve como diciendo, tengo que currarme ahora una trilogía con este hombre. Él quería hacer esa pelea, lo que más quería, por encima de la pelea de Jon Jones, pero creo que es verdad que el primer año no iba a ser porque tenía que recuperarse de toda la traca. Tenía que recuperarse y tenía que evolucionar un poco. Es decir, que ya es un peleador mayor que, bueno, que ya ha conseguido muchas cosas dentro de la división del peso pesado. Ha sido como considerado casi un GOAT, como decías. Pero claro, después de esa derrota tuvo que decir, relax, vamos a ver qué pasa. Es un caos feo, ¿eh? Es un caos feo y bueno, pues está bien por su parte replanteárselo un poco, pero la cosa ha ido sumando tal hasta 2 años y pico que llevamos sin verle pelear. No dábamos por hecho su retiro, pero tampoco es que le quede una carrera súper larga a Stipe Miocic. Tengo la sensación, Alex, de que viene un poco a cobrar el cheque. La pelea se va a vender como el más grande de los pesos pesados, contra el más grande de los pesos semicompletos o de la historia, y yo no creo que Stipe Miocic no haya entrenado para este combate. Creo que habrá enfocado sus entrenamientos durante los últimos años en Jon Jones y en Francis Ngannou, sabrá cuál es la estrategia desde hace mucho tiempo, pero no tengo la sensación de que esté en su prime. Yo creo que en parte es lo que dices, o sea, no está en su mejor momento, pero la historia que tiene detrás, el GOAT de los semipesados, que ha sido
por así decirlo, incluso el GOAT de toda la historia, junto con el GOAT de los pesados, es algo que se quiere ver y que yo creo que, a pesar de que venga de una derrota, la pelea por el título es algo que se tiene que hacer, también por la situación de que Ngannou se haya ido y de que se haya movido un poco la división. Entonces yo creo que es una pelea que gane o pierda, puede desembocar o en un retiro bastante digno porque pierdes contra uno de los mejores y te llevas el dinero, o en seguir la carrera y enfrentarte a los nuevos aspirantes porque viene gente muy buena detrás. Yo creo que si pierde debería retirarse porque, bueno, creo que es un buen momento de retiro. Vale, has perdido contra Jon Jones, has tenido una cúspide, has tenido una pequeña caída de 2 peleas, te retiras, perfecto, pero como se empieza a meter con Pavlovich, Aspinall, tal, en algún momento le van a pasar por encima a todos, es ley de vida. Y cuando te pasa por encima un peso pesado de estos y te noquea, igual no es bueno para tu salud posterior. No te deja igual, entonces creo que sería un buen momento de retiro si pierde esta pelea. Si gana y quiere seguir intentando alguna defensa, algún tal, bueno, yo confío en Stipe Miocic, ¿eh? Yo no creo que venga a cobrar el cheque. Yo creo que es un tío que precisamente lleva 2 años pensando, la próxima la voy a reventar. Y siempre ha sido un tío muy currante, un tío centrado. No es Jon Jones, que salga de fiesta, que tal cual. Miocic es un tío, no sé, un hombre de familia que lo ha dejado todo por el deporte. Entonces yo sí confío en que haya recuperado su mentalidad, ¿eh? Claro, pero es que su última victoria es el retiro de Daniel Cormier. Y Daniel Cormier parece que lleva retirado una vida. Es decir, hace mucho tiempo que Stipe Miocic no sabe lo que es ganar. Ese KO contra Francis Ngannou fue brutal. Y Jon Jones es Jon Jones. Es decir, tú vas a esa pelea diciendo, ojalá lo haga, pero es mejor en el suelo que yo, es mejor en la lucha que yo, probablemente sea mejor hasta en el striking que yo, teniendo en cuenta que era el mejor boxeador de la división de peso pesado. Y el hombre con más alcance de la UFC. Una auténtica barbaridad. Él dice, hay 2 motivos por los que vuelvo, dice Stipe Miocic. El primero es porque soy súper competitivo y quiero luchar con los mejores. Y el segundo, la pelea con Ngannou salió tan mal que no me querría haber despedido con eso. Yo, si queréis hacemos la apuesta, me da la sensación de que ese día, salvo que gane Miocic, se retiran los 2 peleadores, Jon Jones y Stipe Miocic. Podría ser. Es muy probable que Jon Jones, aunque gane, se retire también, y me parecería pues también inteligente. Lo más inteligente. Es que al final es una de las cosas que, por ejemplo, Georges St. Pierre hizo muy bien, y es retirarte como una leyenda. Claro, o sea, en el momento, si tú te retiras, eres Jon Jones, si te retiras en ese momento, te retiras como una persona prácticamente imbatida, una leyenda para comerciales, para tu imagen. O sea, nadie te ha podido derrotar y simplemente has sido el mejor de todos. Es que como imagen comercial es espectacular. Claro, tú ya eres el mejor de todos los tiempos. Por mucho que te digan Georges St. Pierre, por mucho que te digan Fedor Emelianenko, por mucho que te digan lo que sea, tú eres el mejor de todos los tiempos. Ganas al que era el GOAT del peso pesado. Ganas varias veces el cinturón contra distintas personas. Primero sí le gané y luego este hombre. Quizás dejas la puerta abierta para un enfrentamiento contra Francis Ngannou, que sería ya lo último, pero no te compensa jugártela contra Tomás Pinal, contra Pavlovich. Claro que eres favorito contra ellos, pero es que es riesgo de manchar tu legado por algo que no te aporta nada. Total. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estás en lo más alto, cuando estás en la cúspide de la montaña, jode bajar. Parece que no, porque nos creemos que ellos ya tienen una vida perfecta y tal, y ya han sido los mejores y ya el resto de su vida van a ser felices, pero no funciona así la mente humana ni el cuerpo. Y además con gente tan competitiva. Tú te tienes que ir bajando, te tienes que ir pasando al olvido cuando te retiras. Entonces es amargo pasarlo al olvido y ver cómo los nuevos van ganando peleas, se van cogiendo esa fama que tú tenías, porque los fans, pues ya está, quitamos nuestra vista del que se ha retirado y vamos a mirar a los nuevos. Y entonces eso es amargo, entonces te da la sensación de otra pelea más, quiero coger otra más, y entonces llegan las derrotas, y entonces se convierte como en una máquina tragaperras, que quieres más para recuperar lo que has perdido. Pero es que para mí Jon Jones está a tal nivel que es una superestrella ya incluso casi por encima de la UFC, poniéndolo en comparación, siempre con diferencias, pero con un Mohamed Ali, con un Mike Tyson. Yo creo que el legado, lo que va a dejar, es tan importante fuera de la UFC que como peleador, si sabe venderse bien, va a ser capaz de seguir siendo igual de relevante cuando deje de pelear. El problema es que con lo polémico que ha sido y con los éxitos que ha tenido, no tiene tanta imagen de estrella y no vende tanto. Esta pelea, que es la bomba, no creo que llegue al 1 millón de ventas de pay-per-view, a no ser que lo acompañen de una cartelera increíble, que de momento será una buena cartelera, pero no creo que sea lo que es. Y cuando tú decías Mohamed Ali y tal, yo lo compararía más bien con un Michael Phelps, con alguien que ha sido muy bueno en su deporte, una persona increíble y que va a poder vivir de ese legado, pero no llegó a romper
emocionalmente a los seguidores, que la gente tuviese tanto interés por ver sus peleas. Total, es técnicamente, o tal, o por legado, por récord, por las peleas que ha hecho, todos flipamos con Jon Jones, pero vamos, es un 10% de lo que es McGregor, por ejemplo, o otros peleadores que realmente sí han trascendido y han pasado. O sea, es decir, el público casual, yo si le pregunto a amigos que no tengan nada que ver con el MMA, probablemente no sepan quién es Jon Jones. En cambio, todos saben quién es McGregor, ¿sabes? Claro. Eso es así, no ha trascendido al público mainstream, Jon Jones, pese a todo lo que ha hecho. Bueno, en cualquier caso, como digo, yo creo que Jon Jones es muy favorito para esta pelea, que Jon Jones se la toma como el último esfuerzo, que podría seguir y sería competitivo, y para mí es el mejor peleador incluso ahora actualmente de ese roster del peso completo. Perdona que te corte, tengo que decir que se nos ha olvidado mucho cómo manchó su legado por positivos en dopaje. Lo hemos como olvidado ya con sus últimas actuaciones, macho. Y en ese momento a mí me pareció que rompía mucho su... Y fíjate, incluso atropelló a una persona, se dio a la fuga a una mujer embarazada y había una pipa de marihuana o algo así en la guantera. Si las polémicas las ha tenido para ser la persona más controversial de UFC, pero por lo que sea, no sé, igual tiene un buen lobby que oculta esas informaciones y no ha terminado de trascender, pero es verdad, el dopaje ha manchado mucho su carrera, pero aún así su éxito es tan grande que ni siquiera así la segunda victoria contra Daniel Cormier la tiene como no contest por positivo. Y es como para mí su momento pico de ganar esta rivalidad con un KO. Bueno, cosas que pasan. Ya os digo que creo que ganará Jon Jones y que creo que se retirarán los dos peleadores y nos dejarán un poco huérfana esta división, que menos mal, que igual somos nosotros el lobby que está vendiendo esta división, que nos encanta cómo está. Entonces, sí, ahora hay buen material, Sterling sale y dice, por favor, por cierto, tiene una super pelea de Jiu-Jitsu dentro de poco. Ha ganado, yo creo. El Polaris, el torneo Polaris lo ha ganado. Qué bueno. Es un crack, es lo que hay. Le preguntaban le pregunta a Sterling y él dice, por favor, vale, sí, no le compréis el juego a Sean O'Malley, que no pelee con Chito Vera, que pelee conmigo con Merab Dvalishvili, que somos los primeros, yo merezco una revancha porque soy campeón, Dvalishvili es el número 1 del ranking, que pelee contra quien tiene que pelear. Para mí el tema de Merab tiene también mucho que ver con lo que ha sido previo a O'Malley. A lo que me quiero referir es que al final, si tú tienes mala fama con Dana White por el hecho de que te dicen de que vais a pelear entre vosotros cuando iban a pelear Dvalishvili con Sterling y él dice que no porque son amigos, al final yo entiendo que hay amistades en la UFC, pero estás hablando de un deporte competitivo, de ser el mejor del mundo y te estás quitando la posibilidad de ganar el título y ser el mejor por enfrentarte entre ellos. ¿Tú vas con Dana White entonces en esa discusión? Para mí, cuando competía en kickboxing me ha tocado a nivel nacional, que no es a nivel mundial, pegarme con amigos y lo he tenido que hacer y luego sois lo que seáis. Pero te estás hablando de que es tu trabajo, de que es tu vida y de que estás poniendo todo tu esfuerzo. Yo no sería capaz de decir que no a eso. Pero tú piensas que no solo son compañeros de entrenamiento y son como mejores amigos. O sea, respeto tu opinión, pero a mí, mi opinión en este caso, además lo hice en un vídeo para Patreon, que recordar, si os queréis más contenido de Generación MMA, apuntaros al Patreon. Gracias por la por la promo, ¿no? Por la promo, pero estoy pensando en cargarnos el Patreon y hacer otra cosa. Bueno, pues de momento está el Patreon. Dadnos dinero de momento, pero ya, ¿cómo lo hacemos? Dadnos vuestro dinero. Y hice un vídeo precisamente diciendo que a mí me parece que se le había ido la pinza a Dana White con eso. Porque decía Dana White, es que esto trata de ser el mejor del mundo, de ver quién es el mejor del mundo, no de amistades o tal. Pero no sé, en ese caso, que son como mejores amigos. O sea, no es solo compañeros de entrenamiento, son mejores amigos. A mí me interesa yo no pelearía con mi mejor amigo. Me interesa saber la opinión de esa gente que ahora se está suscribiendo a Patreon por un mes. Y quiero que digáis si estáis más donde está Alex o donde está César. Mi opinión es que Dana White está utilizando ese argumento para justificar que no pelee Sean O'Malley, porque si yo fuese el matchmaker no pondría a Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili. Es verdad que Sean O'Malley ganó a Sterling, puede ganar a Dvalishvili si ya no queda Sterling, pero yo le pondría contra Chito Vera. Vende más la pelea, más posibilidades de que gane Chito, más posibilidades de que por lo que sea, de que gane O'Malley, dirás. Eso, de que gane O'Malley. Más posibilidades de que a Dvalishvili le pase algo y no sea tan bueno como demostró contra Piotr Jan, al que le da un repasito. Bueno,
Creo que el estilo de Basilashvili es: yo no me voy a poner a competir contigo para cansarte y luego derribarte, sino que mi primera jugada va a ser un de derribo. Y creo que O'Malley mordería el polvo. Yo, si tuviese que apostar, apostaría que gana Basilashvili. Yo también creo que además tiene, por choque de estilo y por características, Basilashvili se barre O'Malley facilito, ¿eh? Y yo sí que justifico. O sea, vale, podemos pelear entre nosotros, pero la realidad de esto es que ya no me toca pelear con él. Ya no hay justificación. Ahora que le toca pelear es a Basilashvili o a Sterling contra Sean O'Malley. Pero Total. a lo que me quiero referir yo con eso es, hablando de números, tú eres el campeón y el otro es el 1. Si tu oportunidad de ser el 1 no la has querido utilizar cuando eras el 1 para defenderte contra el campeón, ¿por qué ahora sí la quieres utilizar? Porque ese campeón era mi amigo y no quería pelear Sí, con pero- él, y teníamos un plan que es que el amigo iba a subir al peso pluma. Pero el plan no ha salido bien. Bueno, pero ahora, ¿quién es el número 1? O sea, ¿quién es la persona que más se merece un no combate con Sean O'Malley? Pues es o Sterling o Basilashvili. No Eso sé si es te verá. total. En mi opinión, pero bueno, que son opiniones. Veremos qué es lo que pasa con estos dos. Veremos, no sé si tenéis alguna información más de lo que ha dicho Sterling. Y nos vamos a declaraciones finales. Me ha hecho mucha gracia que Eugene Bareman, sobre la pelea de Israel Adesanya, dice que, primero, que lo de los 7 días que podría... Él había dicho, Eugene Bareman, el entrenador de Israel Adesanya, que si le hubiesen dado 7 días para repensar la estrategia, ahora que habían visto qué es lo que había pasado, Israel Adesanya ganaría a Strickland. Yo no sé si es así o no, pero lo que está claro es que todos pensamos que iba a ganar Israel Adesanya y que Strickland gana por un choque de estilos. Parece, igual no, igual estamos siendo muy injustos con Son Strickland y Son Strickland es mejor en todos los campos que Israel Adesanya, lo dudo. Entonces, eso que decía Eugene Bareman, si ahora que sabemos, hemos detectado el fallo que ha habido clarísimamente, lo podríamos corregir en una semana. Ha dicho que no, que evidentemente que no lo podrían corregir en una semana, pero que sí, que es una cuestión del choque de estilos, que de hecho, total. en la traducción de la noticia que yo he leído, que no será exactamente esa palabra, lo que trajo Son Strickland, según él, es esa torpeza, esa forma de cerrar las cosas con esa presión. No pensábamos que iba a desconectar a Israel Adesanya, que no iba a conseguir meterse, y que en cuanto nos den la revancha, que hay una victoria muy, muy probable, porque Israel Adesanya ha pasado por esto y ha demostrado que pierde, se rehace y gana, pierde, se rehace y gana. Yo creo que sí tienen, o sea, en una posible revancha, creo que el equipo de Adesanya creo que es un equipo grande, que es un equipo de gente inteligente, de otros peleadores que pueden aconsejar, que pueden analizar, y creo que sí que podrían ajustar cosas para plantarle cara a ese estilo de Strickland, para plantarle cara a esa forma de moverse, a esa presión constante hacia adelante. Entonces, yo creo que sí que podrían crear una pelea competitiva nuevamente. Pero tampoco me creo que ajustando dos cosas en 2 meses ya de pronto Israel Adesanya barriera con Strickland, porque realmente ese choque de estilos estuvo ahí y se demostró que sale negativo para Adesanya. Y ese choque de estilos es porque uno utiliza el estilo que lleva utilizando toda la vida y otro utiliza el estilo que lleva utilizando toda la vida. Entonces, el hacer el reajuste no es tan No sencillo. es tan sencillo, claro. El problema principal es que Adesanya siempre mide la distancia con el jab y con el low kick. Entonces, como está tan acostumbrado a medir y en el momento en el que llega con ese jab sabe cuál es la distancia para poder meter los demás golpes, como ese jab no estaba entrando por la guardia de Strickland, no era capaz de leerlo. Entonces es algo que lleva utilizando toda la vida y tú, si ves cualquier combate de Adesanya, te vas a dar cuenta de que su low kick y su jab siempre va previo a cualquier otro tipo de golpe, porque hasta que no encuentra esa distancia no puede hacer combinaciones, ni contras, ni nada. Entonces, lo principal, si yo fuera el entrenador de Adesanya, diría de ser capaz de utilizar ese radar, ya sea mejorando ese jab o utilizando otro arsenal para poder entrarle y poder conocer la distancia, porque si no, es lo más complicado que tiene contra un peleador como Strickland. Si fueses Son Shelby y tuvieses que... Muchas veces cuando digo Son Shelby tengo que pensar rápidamente en la serie esta de los Peaky Blinders para saber si me he confundido, ¿no? Porque el protagonista se llama Thomas Shelby, son los 2 únicos Shelbys que existen y siempre me suena raro que sea Son Shelby. Me parece como un nombre demasiado de cine. Son Shelby, ¿qué haríais en esa división? ¿Qué haríais con el campeón, revancha inmediata, otro combate? ¿Cómo lo veríais? Yo creo que yo pondría a Strickland contra Duplessis. Creo que sería como una química nueva. Creo que saldría una buena pelea de ahí. Me parece que Duplessis se lo ha ganado en su momento. Tuvo la lesión y tal, pero joder, tuvo una noqueo a Robert Whittaker. Tiene que estar ahí por el título. No le daría la revancha inmediata a Adesanya. Y a Adesanya, pues no sé contra quién le pondría su siguiente pelea. Le daría una pelea y si hace una buena actuación, pues contra el ganador de... Sí que lo sabes, porque este miércoles sale en Generación MMA
La previa de Chimaev contra Costa. Claro, y sabemos que el que gane esa pelea, incluso el perdedor, van a hacer dinero. Son gente que vende mucho. Ahí está. En esa pelea podría, contra Adesanya, por ejemplo, un Chimaev Adesanya, aunque no sea por el título. Sería la pelea más vendida del año. Claro. Y el que gane contra el ganador de Duplessis y Strickland. Estaría bien en la misma cartelera y que el main event fuese Adesanya contra Chimaev sin el título y son Strickland Duplessis con el título. No, no sería así, por supuesto. Aunque, bueno, podría llegar a ser así en un gesto totalmente tiránico. Yo lo haría al revés. Es más, en UFC Español hice un comentario que tuvo 500 y pico likes. Ojo. En lo que puse que fue, por términos de marketing, Adesanya contra Duplessis, porque esa pelea está vendida por el tema de África y por todo. Sí, y, eso es verdad. Y el ganador de Costa contra Chimaev, que vaya directamente por el título, y es que en caso de que gane Chimaev, tienes otra vez la pelea de Chimaev contra Adesanya por el título que va a vender y encima tienes el título de por medio. Que es lo que yo creo que se debería hacer. Fueron un poco los 503 likes. Humber, calienta que te quedas te estás calentando, ¿sabes? Esto ha sido el arranque de esas noticias, por supuesto, con Humber no se juega, el favorito de todos. Pero hoy Alex nos trae una sección de las que nos suele salir y va sobre las guardias de lo que ha comentado Adesanya antes y demás. Así que vamos a esa sección. Alex, nos traes una sección que va de guardias y ya nos has explicado un poco la Adesanya, has traído contenido para poner, imagino. ¿Está todo listo con los contenidos que hay que pinchar? Sí, perfecto. Cuéntanos, ¿a qué sale esta sección? Yo, cuando estuve viendo la pelea de Adesanya contra Strickland, aparte de tirarme de los pelos, porque me estaba tirando de los pelos, estaba pensando cómo es posible lo que estaba diciendo antes, el tema de que Adesanya no fuera capaz de llegar a Strickland. Entonces, cuando esos días, mucha gente estuvo diciendo es porque Strickland usa la guardia de Mayweather, es porque Strickland usa el soul del roll, que es súper famoso y que llama muchísimo la atención, que utilizaba Mayweather. Entonces dije, me voy a poner a estudiar un poco las guardias de diferentes peleadores y ver cómo afectan esas guardias a su estilo de pelea. Y entonces he traído... Lo primero, quiero explicar lo que es la guardia y luego he traído 4 peleadores bastante famosos para intentar explicar su estilo de striking a raíz de la guardia. En esa imagen, una de las cosas que vería es lo que no es la guardia, ¿no? Efectivamente. Algo que hay que tener muy en cuenta es que normalmente tú cuando vas a un gimnasio siempre te dicen la guardia arriba, la guardia muy cerrada para que no te entren los golpes. Y es que cada persona tiene una guardia distinta. Yo, por ejemplo, peleo con la guardia baja, pero porque si yo tengo las manos arriba no veo los golpes y me como todos. Entonces, la guardia es la posición que un peleador adopta para protegerse de los golpes de su oponente. Pero, Alex, no me digas que el motivo porque peleas con los brazos bajados es para ver los golpes como te llegan, porque me imagino que lo pelearás para sacar los golpes de abajo, porque te da más movilidad, te da otros estilos. Pero uno de los motivos es ese. Es así. Ese fue el inicio, ¿no? Que no veía los golpes, bajó las manos y dijo, pues ahora no. Ya lo veo. Entonces, la guardia es el estado, o sea, la posición que adoptan los peleadores para poder esquivar los golpes y también poder lanzar los suyos. Entonces, vamos a pasar al primer peleador y a raíz de ahí vamos a hablar de él. Pasamos con el primero. Tú nos traes unas guardias que con un peleador representativo nos vas a expligar qué cosas son positivas, qué negativas o cómo. He traído 3 cualidades y 3 cosas malas de cada guardia y de cada peleador. El primer peleador es Sean O'Malley y la primera cualidad que le doy son los golpes fantasma. ¿A qué me refiero con el golpe fantasma? Cuando un peleador usa las manos bajas, normalmente el golpe viene desde abajo y los ojos siempre están mirando en una pelea o directamente a la cara del rival o a los hombros del propio rival. Tú, si tienes el golpe recto, todo el ojo va a estar mirando durante todo el recorrido el golpe, por lo que tú más o menos lo puedes prever. Pero si el golpe viene desde abajo, hasta el momento en el que llega a la cara, tú no eres capaz de verlo porque el golpe viene desde abajo. A eso me refiero con golpes fantasma. Y por eso muchos de ese tipo de golpes son muy efectivos porque no los veis llegar hasta ese momento, que es uno de los motivos por el que el jab de O'Malley es tan efectivo. Bueno. La segunda cualidad que le pondría es la defensa de los derribos. Al tener las manos bajas es mucho más fácil esgrimar cuando te vienen a derribar. Sí. Una persona que tiene las manos altas va a serle mucho más complicado. Entonces, esa guardia para un striker que tiene una buena movilidad le ayuda muchísimo para poder defender esos derribos, por lo que me parece bastante útil. Y lo último, en relación con eso, la mayor capacidad de desplazamiento. Cuanto más abajo tienes las manos, cuanto
Más abierta tienes la guardia porque también la guardia depende de las piernas y recordemos que O'Malley tiene la guardia de piernas bastante abierta, más desplazamientos largos puedes hacer, más pasos vas a poder hacer tanto laterales como frontales, por lo que tu noción de la distancia y tu control va a ser mucho mayor. En cuanto a contras, que los golpes entran mucho más limpios, al final si tú tienes las manos bajas no tienes nada que pueda reducir el golpe. Tienes una gran lateralidad, al final O'Malley pelea completamente lateral y el utilizar la derecha en combinaciones es mucho más complicado. Cuando tú estás frontal es mucho más fácil poder lanzar 1-2, una combinación, meter un upper, meter un crochet, pero en caso de que estés lateral, lo que suele hacer O'Malley es o lanzar una derecha o lanzar muchos jabs. Entonces reduce el volumen de combinaciones, igual favorece un poco más el contraataque, ¿no? Efectivamente. Los golpes aislados. Y por último, que obliga al uso continuo de las fintas, porque al tener las manos bajas tienes que estar en continuo movimiento para que tanto de pies como de manos, para que no te golpeen. Oye, muy interesante esta primera guardia, nos quedan 3 más, ¿no? Sí. Y te tengo que hacer un apunte. Con lo guay que es y llevándote una camiseta sobre diseño gráfico, creo que pone o algo así, el diseño es mejor. Ha habido aquí un poco de cuadres raros. Tal, me está haciendo un poco de daño a la vista. ¿Con qué guardia vamos ahora? Pasamos a la siguiente y es Charles Oliveira, que es la guardia de Muay Thai. Una de las cosas más características de la guardia de Charles Oliveira es que usa una defensa triangular. ¿A qué me refiero con eso? Que mientras muchos boxeadores ortodoxos tienen los codos metidos hacia adentro y defienden con los antebrazos, Charles Oliveira muchas veces defiende con los propios codos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver, ¿cómo hace César? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para las middle kicks y para las high kicks no es solamente que defienda, sino que puede hacer mucho daño con los codos. Seguro que habéis estado haciendo sparring alguna vez, os coméis una patada circular, os coméis el codo cuando pegáis la patada y decís, ¿qué hostión me acabo de llevar? Pues es una de las cualidades que tiene esta guardia de Muay Thai, que al tener los codos hacia afuera es bastante común que te comas un codo y que te hagas bastante daño y no pates con tanta facilidad. La segunda es una gran capacidad de clinch. Al final, estás en una guardia en la que puedes, al tener las manos arriba, puedes agarrar de una manera mucho más sencilla, puedes meterte en ese tipo de situaciones y al estar tan frontal también te favorece poder entrar en situaciones de clinch. Al final, si tú estás lateral, estás mucho más sugestionado a no poder entrar en una distancia corta. Claro, un clinch sería muy raro hacerlo con una postura lateral y sin embargo, O'Malley tendría que ponerse de frente para poder cogerlo. Y por último, es el uso de todo tipo de técnicas desde esta posición. Tanto lo que se conoce en Muay Thai como el paso Thai, junto con las manos y la posición de los codos hacia afuera, hace que sea mucho más sencillo utilizar manos, rodillas, codos y cualquier posición del Muay Thai. Por eso es tan efectiva esta guardia para ese tipo de golpes. Vamos con las cosas negativas porque Charles Oliveira come golpes, vamos. Y como hemos dicho, como acabas de decir, es un estilo muy expuesto a golpes. ¿Por qué? Porque es una guardia que siempre va hacia adelante y que depende mucho de ese pasito Thai. Normalmente los peleadores de Muay Thai no hacen desplazamientos tan largos como tal, sino que están acostumbrados a el paso Thai para poder defender los low kicks y tirar hacia adelante. Por lo que hemos visto que que come muchos golpes y que está acostumbrado a llevarse bastante. Claro, no bailan sobre las puntas, no esquivan, no se mueven. La gente de Muay Thai normalmente bloquea más el golpe que esquivarlo. Efectivamente. La menor capacidad de desplazamiento, como acabamos de decir, y por último, una menor defensa de derribo. Al tener las manos tan arriba, hemos visto que Charles Oliveira se come bastantes derribos y a pesar de que luego el suelo es una de sus mayores cualidades, el ser derribado es una cosa que le suele pasar bastante. Sí, y bueno, es una cosa que por lo menos encaja con el juego de Charles Oliveira, que está deseando ir al suelo cuando puede. Por cierto, dijo Charles Oliveira que si gana él su pelea y Volkanovski gana la suya contra Ilia cuando se anuncie esa pelea, que él cree que puede cortar de nuevo a 66, que lo ha hecho todavía y que podría bajar a por el siguiente título, en vez de subir. Hostias, curioso. Molaría, ¿eh? Un Charles Oliveira, Ilia Topuria. Uf. Oye, no ha hablado de Ilia Topuria, ha hablado contra Volkanovski, pero bueno, contra Ilia Topuria también estaría guay. Claro. ¿Habéis visto, antes de pasar a la tercera guardia, a Dimitrios Mighty Mouse imitando todas las guardias? Lo estaba pensando. Qué bien lo hace. Sí, lo hace súper bien, tío. Hay otro chaval en TikTok que también lo hace y también mola un montón, tío. A mí me mola el del TikTok, el que imita exactamente lo que ha pasado en la pelea, los caos y todo eso. Sí. Y es que hasta las caídas las hace bien, chico. Es increíble. Pero el de Demetrius mola, con Poirier cogiéndose el pantalón. Pues fíjate, ese es el que me parece que peor hacía de todos los que hace. Pues yo creo que no sé, los hacía todos bien, tío. Y el de Dominic Cruz me parece que es muy exagerado. Muy exagerado. Sí. Pero bueno, está guay. Vamos con la tercera guardia.
Con la tercera guardia me voy a la guardia ortodoxa y he cogido a Dustin Poirier como ejemplo. Ay, César casi te lo tira porque te ha hecho los codos adelante. No, pero también defiende con los codos, por ahí. Sí, y una de las primeras cualidades que le pongo es la posición frontal. Si algo destacamos mucho de Poirier es el volumen de combinaciones que tiene. Y eso le viene porque viene de una posición frontal en la cual tiene las manos arriba, entonces es mucho más sencillo para él que para otros peleadores estar en continua combinación. Eso le ayuda mucho para su estilo de pelea, que es estar en continuo movimiento, estar lanzando muchas combinaciones de golpes, ya que al estar tan arriba y tan frontal, las combinaciones tanto de, no solo de recto, sino de upper, de crochet, le salen mucho más sencillas. Lo segundo, que tiene las manos arriba, lo que hace una guardia más cerrada y lo que hace una reducción de daño. Y por último, como hemos hablado, en la posición frontal tiene menos recorrido entre los golpes. Al final, lo que hablábamos de O'Malley, al tener las manos bajas, sus golpes se ven menos, pero tardan más en llegar. Al final, el recorrido que es de llegar desde tu propia cara hasta la cara del rival siempre va a ser mucho más corta y va a poder lanzar más golpes. Como contras, lo primero, las guantillas no son guantes. La posición ortodoxa en MMA es muy distinta en boxeo y es algo que le pasa a mucha gente que viene del Muay Thai o que viene del boxeo, que viene de eso, que esas guantillas no son iguales, son mucho más pequeñas. Por lo que le puede pasar lo de que a Justin Gaethje, que bloqueó el golpe, pero la potencia se la lleva igual y a pesar de tener las manos en la guardia, un mal golpe te lo puedes llevar exactamente igual y a pesar de que reduzca el daño. Lo segundo, que el cuerpo está más expuesto a los golpes, porque tú al final cuando estás de una manera lateral siempre vas a tener solamente esta parte del cuerpo, mientras que estás frontal tienes todo el cuerpo descubierto, por lo que una persona que está combinando tanto tiene que tener cuidado con las contras. Y por último, la dependencia del boxeo. No utiliza tanto patadas, sobre todo patadas altas. Esta que sería la guardia más convencional, ¿no? Con la que habrías avanzado, por ejemplo, desde un boxeo, incluso desde un Muay Thai, pero lo habrías adaptado un poco al MMA. Es la guardia más clásica que podemos ver. Es verdad que van evolucionando, ¿no? Yo creo que cuando empiezan las MMA y cuando llega el primer evento de UFC, cada uno viene donde viene y tiene su guardia y cree que puede imponer su estilo. Pero luego lo que se ha enseñado durante los últimos 20 años es esta es la guardia clásica. Y creo que muchas cosas que pasan en las escuelas de MMA es que se entrena de la forma que uno quiere y no buscando las mayores cualidades y aptitudes de los peleadores individuales. Yo he visto muchos gimnasios en los que el chico delgado y alto le están enseñando a tirar uppercuts de corta distancia, ¿sabes? Y dices, porque es muy difícil personalizar un entrenamiento para cada uno, ¿sabes? Al final te tendrías que hacer una clase particular con cada uno. Yo creo que al inicio de una persona le tienes que enseñar desde la guardia alta, le tienes que enseñar a subir las manos, a confiar en sus antebrazos para bloquear golpes, para empezar a intercambiar, pero luego cada peleador y cada persona debería evolucionar por separado, debería encontrar su guardia, encontrar lo que le funciona, y eso solo se hace a través del sparring y la experiencia y de un entrenador que no sea un pesado y que le diga, no, pero sube las manos, o sea, que a mí me funcionen las manos arriba no significa que a un peleador no le funcionen las manos abajo. Entonces, el entrenador debería respetar dentro de unos límites normales cómo quiere pelear ese peleador, cómo le funciona, ¿sabes? E intentar potenciarlo. No has traído todas las guardias, has traído unas cuantas que son significativas. Claro, es decir, el universo de las guardias es infinito. Claro, es infinito. Me he fijado en 4 peleadores, pero hay muchísimas más. Y por último, que quiero oír, es la guardia del actual campeón del peso medio, que es la de Sean Strickland, que es el Phil Hissel. Lo primero, para mí, una de las cualidades que le hizo ganar a Adesanya es la defensa del tren superior casi perfecta. ¿Por qué me refiero con casi perfecta? Porque tienes todos los puntos vitales cubiertos. Estás ladeado, así que los golpes frontales no te van a llegar. Está tu brazo en posición de L, por lo cual todo el torso lo tienes cubierto. Y la mano derecha, en caso de ser diestro, la tienes en el mentón. Por lo que eso ayuda muchísimo a poder defender prácticamente todo tipo de golpes. La segunda cualidad, el jab fantasma. Lo que hemos hablado de O'Malley le pasa a Strickland solo con el jab. ¿Y qué es lo que pasa? Que el jab de Strickland es uno de los motivos por el cual también ganó a Adesanya, porque no era capaz de ver ese jab. Y por último, al tener las manos bajas, también tiene un gran control de la distancia, como le pasa a O'Malley también. Al tener esa guardia que le está defendiendo los golpes, ese jab y ese control de la distancia le permite poder ir hacia adelante y saber exactamente a qué distancia tiene que estar. Como contras, la lateralidad para las combinaciones, como hemos visto antes, al ser lateral no tiene unas combinaciones tan efectivas de tantos golpes, suele tirar con presión, pero no tantos golpes seguidos como puede ser un Poirier o un Max Holloway,
Lo segundo, una menor maniobrabilidad de las patadas, porque al tener el brazo de abajo, las patadas altas son mucho más complicadas. Muchas veces chocan, tu propio antebrazo, tu propio brazo está chocando con la pierna, por lo que las patadas bajas como low kicks no hay tanto problema, pero las patadas altas sí. Y sobre todo a nivel de equilibrio también, ¿no? Y la frontal sí que le funciona a Strickland, pero es verdad que lo tenía como súper ensayado. Desde de la guardia de Filiser ahí, sacaba directamente la frontal con la pierna adelante y eso se notaba que lo tenía súper trabajado. Y por último, la menor capacidad de fintas. Al estar en una guardia tan defensiva y tan acostumbrada a que estoy protegiendo todas las partes de mi cuerpo, no estás viendo un continuo movimiento de Strickland con cualquiera de los brazos para intentar lanzar un golpe. Claro, fíjate que Strickland es de los peleadores con más golpes significativos por minuto, pero no son finteo, porque entonces dejarías un hueco en tu cuerpo y sería totalmente fatal para ti. ¿Cómo Ahora cerramos esto? Tengo 2 preguntas para vosotros. Es un examen, Gonzalo, ¿has estado atento? En función a lo que se está diciendo de las guardias. La primera es, ¿quién es el peleador con menor defensa de derribos? Con menor defensa. ¿Qué guardia es la que...? De los 4 que hemos visto. La guardia más alta. La de Charles Oliveira. Claro. Efectivamente, es Charles porque Oliveira. literalmente esto es un examen ahora. Sí, sí, efectivamente es Charles Oliveira como no ha venido Marcos con el concurso, lo trae medio... Alex. Con un 55%. Oye, Navi, ¿sabes por qué no ha venido? ¿Eh? A ver si va a bajar de colaborador a becario de nuevo. Pero bueno, que no ha venido... Está cobrando por hacer este trabajo ya. Se ha revelado ante el jefe, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Que efectivamente es Charles Oliveira con un 55% y la otra guardia alta, que es la de Dustin Poirier, es un 59%, mientras que la de Strickland y la de O'Malley son un 84% y un 67% respectivamente. Y la segunda pregunta es, ¿quién recibe menos golpes? Para la guardia lateral, con las manos bajas. Sí, pero yo creo que podría ser por el caso concreto de Sean O'Malley. Depende de cada peleador. Pero me refiero de los peleadores. Yo he cogido estadísticas de los peleadores como tal. Que recibe menos golpes, yo creo que es Sean O'Malley. Claro, es que son significativos. Charles Oliveira pasa mucho tiempo en el suelo. Es que no tiene lógica. La pregunta no es... Porque voy a decir Sean Strickland. Es Sean Strickland con un 63 y O'Malley con un 61. Pues yo tenía que Strickland come golpes. Pero muchos los palmea, tío. Adesanya lo dejó en un 30% sí, acierto. En esa pelea es verdad que sí que palmea un montón, pero en otras va hacia adelante y come mucho. Pero pues luego Dustin Poirier y Charles Oliveira tienen 53 y 51, casi un 10% de diferencia entre los demás. Claro, pero también ellos son de guerras. Y son Strickland de guerras, pero muy calculadas, ¿sabes? Que no cambia nada. Oye, pues muchas gracias por traernos las distintas guardias. Te veremos dentro de poco también con más secciones. Esto es Generación MMA. Nosotros, como decimos, en Generación RAW tenemos la entrevista a partir del martes con Yados y este miércoles sale previa entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev. Nos vemos. Chao.